Proceso de producción de lácteos. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Granados, Sofía Pinto, Juan Ángel López, Tatiana Ballesteros y Laura Barbosa. Los dejo con Juan, que les hablará acerca de la importancia de la industria de los lácteos. Bueno, ahora hablaremos acerca de qué tan importante es la industria de la producción de lácteos. Bueno, primero que nada tenemos que aclarar de que es una industria alimentaria que maneja muchísimo dinero. Esto debido a que por lo general muchísimas familias consumen este tipo de productos, ya sea que consuman leche o que consuman queso, que consuman yogur, que consuman kumis, algún derivado, cualquier otro derivado de lo que vendría a ser un lácteo, es un alimento muy importante y por lo menos muy necesario a nivel mundial, sobre todo que es muy recomendado en muchas dietas. Al mismo tiempo, estamos hablando de productos tanto fermentados como no fermentados. Diversas compañías, tanto algunas que vendrían, tanto por ejemplo, algunas que están en el país, como por ejemplo Alquería, Colanta o Alpina en este caso, son empresas las cuales manejan una riqueza económica bastante elevada. Con todo esto dicho, pasemos al siguiente punto. Con este proceso de producción podemos hacer materias primas como lo son el queso, la mantequilla, el arequipe, el yogur. Para el queso necesitamos enzimas, bacterias lácteas, un 50% de leche cruda, cloruro de sodio, calcio y entre otros compuestos. Para nuestro arequipe requerimos de leche líquida, la cual es sometida al calor para la elaboración con otras sustancias adicionales, quien le dan el color y quien le da la composición a nuestro arequipe. Y para la mantequilla requerimos un 50% nata y más o menos un 20% de leche cruda y un 30% de enzimas para formar pues la mantequilla en una sustancia de líquido a sólido. Nuestros animales de los cuales se pueden obtener la materia prima. Nuestros animales que podemos obtener la leche es el ganado de vacas, que nos produce el 81%, los búfalos, que nos produce un 15%, las cabras el 2%, las ovejas el 1% y casos como los camellos el 0,5%. Con esto podemos decir que en nuestro proceso productivo obtendremos diferentes productos alimentarios. Para comprender la importancia y asimismo la gran contribución de esta industria, se plantearía un contexto colombiano en donde el 21% de los hogares colombianos consumen arequipe. Esta cifra se puede duplicar o triplicar en diciembre por las festividades. Asimismo, 21,6 kilogramos de leche entera y yogur se consumen anualmente. Por último, Colombia es el tercer país latinoamericano mayor consumidor de mantequilla, con 442 gramos al año, después de Brasil con 2.200 gramos y Ecuador con 770 gramos. Después de ya haber hablado sobre la importancia de la industria láctea, se decidió crear 4 derivados de la leche, los cuales son arequipe, mantequilla, yogur y leche entera. Entonces vamos a explicar nuestro diagrama de bloques. Empezamos con la leche entera, que se pasa por un reactor, donde tenemos leche pasteurizada que sale para un divisor, en donde obtendremos leche para arequipe y leche para la producción de leche entera. Para el caso del arequipe lo pasamos con un mezclador con 2 componentes, que es bicarbonato y citrato de sodio. Luego lo pasamos por un reactor, luego por un mezclador donde se le agrega sacarosa, luego por otro reactor, luego por un separador en donde obtendremos la consistencia del arequipe y liberaremos vapor. Luego lo pasaremos por un divisor y acá ocurrirá el envasado. Listo, para la producción de la leche entera vamos a pasar la leche pasteurizada por un reactor, luego por un separador donde obtenemos la nata y la leche desnatada. La leche desnatada pasa por el reactor, luego esta leche pasa por un divisor y se hace el envasado. Un envasado va para la leche entera y el otro lo vamos a tomar para yogur. Listo. Para el caso del yogur, entonces esta leche entera la pasamos por un mezclador adicionándole azúcar y estabilizantes. Luego por un reactor, luego un mezclador donde adicionamos fermentos, luego por un reactor y un mezclador donde adicionamos colorante y saborizante. Luego por otro reactor y ya obtendremos el yogur
y lo pasamos por una división en donde vamos a envasar el yogur. Listo, en una parte del proceso hicimos una separación donde obtuvimos nata. Esta nata la pasamos por un reactor de 12 a 15 horas, luego por un separador donde obtenemos suero y la mantequilla. La mantequilla la pasamos por un divisor y la envasamos. Ahora la explicación de nuestro diagrama de procesos. Para explicar acerca de la producción de estos derivados de la leche, empezamos por adquirir la leche cruda. Esta pasará por un proceso de pasteurización en donde se le eliminará las bacterias dañinas. Seguido de esto se hará una división, un lado irá para la producción de arequipe y el otro para la producción de leche entera. Para el caso del arequipe, esta leche ya pasteurizada se pasará por un mezclador añadiéndole bicarbonato de sodio y citrato de sodio, y esta mezcla se pasa por un proceso en el cual se neutraliza el exceso de acidez. Después se le agrega la sacarosa pasándolo por un mezclador de mayor potencia. Luego de esto, esta mezcla irá a un proceso de concentración con el fin de obtener la consistencia del arequipe. Por último, este se envasa sin tapar el recipiente. Para el caso de la leche entera, después de tener la leche pasteurizada, se pasará por un proceso de higienización, el cual consiste en destruir la flora patógena y la totalidad de la flora banal. Luego pasamos por un proceso de centrifugación, más conocido como desnatado, en donde obtendremos por un lado la nata y por otro grasas, proteínas, material sólido no graso y la leche desnatada. Esta leche desnatada junto con sus proteínas, grasas y su material sólido irán a un proceso de estandarización, que en este caso sería como un mezclador. Después pasará por un proceso de homogeneización para hacer más pequeños los glóbulos de grasa con el fin de que la mezcla de los nutrientes sea más estable. Seguido esto se pasará por un proceso de esterilización, ya que se sabe que en ocasiones pueden quedar microorganismos presentes en esta leche. Después de realizar este proceso dejamos enfriar rápidamente y por último envasamos. Pero no todo va para envasar como leche entera, sino que se hace una división dejando cierta parte para la producción de yogur. Como primer paso se realiza un proceso de estandarización para que las grasas y las proteínas queden en las cantidades correctas. Luego se realiza un proceso de mezcla en donde se le adiciona insumos, los cuales son estabilizantes y azúcar. Después se pasa por una pasteurización a 60 grados centígrados y se deja enfriar a una temperatura de 42 grados centígrados. Ya de tener estos procesos, se hace una adición de fermentos especiales en un mezclador, los cuales son los bacilos búlgaros, que son estos dos que tenemos ahí, y se ponen a fermentar. Luego se deja enfriar a 10 grados centígrados. Después se hace de nuevo una mezcla en donde se adicionan componentes minoritarios que serían el colorante y el saborizante. Por último se pasa por un batido y se termina con el envasado. Para finalizar, en la parte del proceso de producción de la leche se mencionó que había una separación en la que se obtenía nata y esta no la utilizamos. En este caso, para la producción de mantequilla será nuestra materia a aprovechar. Entonces cogemos esta nata, la pasamos por un proceso de neutralización, luego de pasteurización, la pasamos por un proceso de desgasificación, permitiendo inocular los microorganismos que dan olor a la nata. Seguido de esto la dejamos en un proceso de maduración, aproximadamente de 12 o 15 horas. Ya después de transcurrido este tiempo se amasa la nata y luego sufre un proceso de separación para obtener la consistencia de la mantequilla y envasarla, obteniendo como subproducto el suero. Subproductos. El suero lácteo es un subproducto que se evidencia en nuestro diagrama de procesos, ya que este suero de la industria láctea representa el 80 y el 90% del volumen total de la leche procesada. Aparte de esto, puede haber otros residuos como el agua que está relacionado con el lavado de los tanques y también nos podemos encontrar con algunos residuos sólidos. Reutilizables. El suero lácteo, al ser un producto que contiene el 50% de los nutrientes de la leche y una alta proporción de proteínas hidrosolubles, se puede incluir de nuevo en la cadena productiva, puesto que tiene un lugar en la industria de las bebidas, el yogur, los quesos untables, en la industria cárnica, embutidos y también en la industria farmacéutica. Perjudiciales. Es una industria que no genera subproductos perjudiciales, porque en la mayoría de los casos se le puede dar un uso a estos. En el caso de los residuos sólidos, estos se pueden aprovechar en biodigestores para la producción de biogás y la generación de energía eléctrica y calor.